Un espacio donde la lucha no se silencia. Y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Yo soy Jorge de Lama y como siempre estoy acompañado con mis colegas, hermanas y coconductoras Isabel Soto y Paola Martínez. Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. Paola, muy buenas tardes, y a nuestra audiencia también, siendo las 5:32 de la tarde. Iniciamos hoy lunes 29 de abril otra edición de tu programa No Negociable, transmitiendo desde los 100.fm porque Betel te acompaña. Así es, amigos, muy buenas tardes. Te pedimos ya que te conectes. Avisa a nuestros avisa a nuestros amigos que están ahí, que todavía no han prendido la radio. Es necesario, prende la radio de una vez, enciéndelo. Por los 100.1 FM, Betel te acompaña. El día hay un tema muy interesante, si quieres aprender un poco más. Pero desde ya, queremos recibir tus saludos, queremos saber desde dónde te conectas, desde qué parte y sobre todo tus preguntas. Acá nuestra productora insistentemente dice que mande sus preguntas, sus consultas. Queremos saber si estamos bien o no. Escríbenos al 947-246-545, que de verdad vamos a estar leyendo tus comentarios en vivo. Bueno, chicas, el tema de hoy, señores, es el ABC de las contrataciones del Estado, porque es un tema muy importante, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de los emprendedores nacionales. Entonces, el día de hoy vamos a contar con un invitado muy especial, que es un experto en el tema, pero antes vamos a escuchar un audio de contexto que tiene la producción para que la gente se familiarice con el tema. La construcción de esta monumental obra inconclusa comenzó en 2011, durante la gestión del encarcelado exgobernador regional de Ancash, César Álvarez. Debió haber terminado en 2013, pero a pesar de ya haberse pagado 23 millones, lo que debería ser un coliseo solo tiene un 47% de avance físico desde hace casi 10 años. Muchas veces el negocio, entre comillas, no es hacer la obra, es ganar la licitación. Los estudios de la Contraloría del año pasado muestran que el 15%, o sea, 15 soles de cada 100 soles se pierden en sobrecostos de la inversión pública, ya sea por problemas de corrupción, por problemas de inconducta funcional o ineficiencia, ¿no? El más reciente reporte de la Contraloría General de la República sobre obras paralizadas, que data de julio de este año, revela cifras escalofriantes. En todo el Perú hay 2.346 construcciones inconclusas que tuvieron algún tipo de financiamiento público. Al día de hoy, este paquete de inversiones le está costando al Estado, y por supuesto a los contribuyentes, 29.000 millones de soles. Estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares en obras que podrían generar un crecimiento o una reactivación de 1 o 2% en el PBI nacional. ¿Eso qué significaría para el país? Más empleo, más trabajo a centenares de compañías y, por supuesto, a cientos de miles de peruanos. Increíble cómo se pierde tanto dinero en contrataciones mal hechas. Bueno, amigos, hemos podido ver que la mayoría de información que hay sobre las contrataciones con el Estado en realidad siempre son malas noticias. Y esto hace que muchas personas tengan una percepción totalmente negativa de las contrataciones con el Estado y se desanimen y en realidad pierdan oportunidades importantes de negocio en realidad. Por ello, para entender realmente cómo funciona el sistema de contrataciones con el Estado, hemos invitado al doctor Eric Sotelo Gamarra. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, es socio fundador del estudio Sotelo Gamarra Abogados, es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros de la OCE, es especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Arbitraje, Junta de Resolución de Disputas y Derecho de la Construcción y Regulación del Sector Eléctrico, entre otras cosas que él hace, pero que tiene un currículum bastante importante y lo hemos elegido precisamente para que nos explique o nos
dé una idea simple, clara, de cómo funcionan las contrataciones con el Estado para aquellos oyentes que tenemos que les gustaría entrar a este sistema. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Jorge de Lama lo saluda. ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jorge, bueno, agradecer en primer lugar la invitación a la radio y felicitarlos porque es importantísimo difundir estos temas. Yo también dentro de otras actividades hago un poco de docencia y me doy cuenta que el desconocimiento de la contratación pública en general es quizás, y seguramente lo vamos a desarrollar después, la más grande barrera para lograr compras eficientes, para que el dinero público cumpla la finalidad y sobre todo para que los actores consigan satisfacer sus intereses cada uno. Entonces, en ese sentido felicito estas labores de difusión que son sumamente importantes. Gracias, doctor. Para ponernos en contexto de una vez, para entrar poquito a poco, ¿cuáles son las normas que regulan las contrataciones con el Estado? Mira, en primer lugar, la ley de contrataciones del Estado. Tiene un reglamento, como la gran mayoría de normas, que desarrolla los principios rectores. Hay que entender aquí, que es algo que me gusta mucho decir cuando explico un poco lo que es la normativa, que la normativa de contratación del Estado es una normativa de verdad bastante complicada, tediosa. Además de esta ley y el reglamento, hay directivas que el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, el OCE, aunque muy pronto seguramente va a cambiar de nombre, ha desarrollado. También hay opiniones técnicas de la Dirección Técnica Normativa del OCE que van cambiando en el tiempo. En algunos momentos dicen A, en otros momentos dicen B. Y como suelo decir cuando yo explico la normativa de contrataciones con el Estado, es una normativa que no tiene mucha lógica, que te cuesta un poquito entender a veces porque parte de procesos excesivamente formales. Entonces, ley de contrataciones, reglamento, directivas, opiniones de la Dirección Técnica Normativa son el grueso de la contratación pública, ¿no? De las normas. Doctor, pero hay tal vez otros procedimientos, como por ejemplo la contratación de Estado a Estado, o tal vez las obras o las compras que se realizan a través de estos organismos internacionales, las cuales creo que no están sujetas a la normativa de ley de contrataciones. Mira, en el caso de estos contratos Estado a Estado, que se llaman G2G, que están muy, muy de moda, básicamente se están usando para temas de construcción, obra. La normativa de contratación pública se divide básicamente en tres ramas, si se puede decir. La adquisición de bienes, la contratación de servicios y quizás lo más importante para el Perú, que tiene un déficit de infraestructura tremendo, es la ejecución de obras. El contrato gobierno-gobierno es más que todo encargarle a un Estado que sea ellos quienes organicen los procesos de contratación, al igual que en el caso de convenios internacionales. Pero en el caso de convenios internacionales, como tienen una regulación propia, generalmente hay referencias a la normativa de contratación pública peruana, ¿no? Entonces depende de cada convenio. En algunos casos sí, el convenio tiene su propia norma, por ejemplo en casos como son a raíz de préstamos de organismos multilaterales, internacionales, tienen su propio desarrollo. En algunos casos hacen referencia, el OCE tiene la facultad de supervisar en algunos puntos. En el G2G sí es distinto, en el gobierno-gobierno sí es, ellos tienen total prerrogativa para hacer sus procesos de licitaciones, subcontratistas, y es más, es otro mundo distinto, porque el mundo de la ejecución de obras, y es por eso que inclusive cualquier persona que revise la ley de contrataciones se va a dar cuenta que hay una parte especial, sobre todo en el reglamento, que es solo de obras. Es más, las obras tienen sus propios mecanismos de resolución de controversias. Entonces, ahí es donde difiere un poco. Doctor, le saluda Isabel Soto, ¿qué tal? Un gusto tenerlo aquí en el programa.
Una consulta, ¿cuáles son los actores que intervienen en las contrataciones del Estado? Porque estamos hablando de contrataciones gobierno a gobierno, pero también para el ciudadano de a pie, porque hay personas que constituyen empresas y quieren luego entrar a la negociación con el Estado. Y para esto está este ente regulador que es la OCE, ¿cierto? Entonces, partimos de ahí. ¿Cuáles son los actores? ¿Qué es la OCE y qué función cumple? Los principales actores son la entidad pública, que es la que requiere los bienes, los servicios o las obras, ¿no? Y los llamados contratistas, aunque ahora les digo que quizás cuando se apruebe la nueva ley les están cambiando de nombres a todos, ¿no? Pero eso va a generar una confusión Va siempre. a ser algo terrible. Porque para los abogados uno puede entender, pero para la persona de a pie... Exacto. Te cambian los nombres, te cambian. Por eso te digo ahora, contratista ahora se va a llamar, no me acuerdo, es un nombre distinto. Él ya no va a ser OCE, va a ser OEC, Organismo Especializado en Compras Eficientes. Y ya hay varios especialistas que hemos opinado en contra, y algunos que me han ganado en publicar sus papers, pero no puedes poner pues un adjetivo a un organismo, ¿no? No le puedes poner Claro, es como eficiente. querer decir que va a actuar eficiente porque le pongo el nombre, ¿no? Además de todos los costos que ya sabemos los abogados, te implican cambiar los logos, papeles, nombres, todo eso tiene un Las costo. certificaciones, Las- que tal vez seguro van a exacto. requerir nuevas certificaciones Todo con la va a nueva cam- propuesta. Ojalá, está todavía en discusión, pero lo más probable es que se apruebe, sí. Y te sigue diciendo, básicamente es el proveedor, el contratista, que le llaman proveedor también, y la entidad pública, ¿no? Son ellos, y dentro de cada una de las entidades pues están el órgano encargado de las contrataciones, está el área usuaria, que es el área que requiere de estos bienes, servicios u obras, y dentro de los contratistas pues hay desde personas naturales, personas jurídicas, personas jurídicas constituidas en el extranjero, con sucursal o sin sucursal de aquí. Otros actores relevantes, obviamente, es el OCE, que es quien supervisa, ¿no? Supervisa. Básicamente serían tres, las entidades públicas, los contratistas, o que ahora se va a cambiar de nombre, no importa el nombre que adopte doctor, pero en todo caso serían el ente regulador y las dos partes, ¿no? ¿Y qué función cumple actualmente la OCE allí? Mire, el OCE tiene la función de supervisar las contrataciones, ¿no? Obviamente, si nos damos cuenta, toda esta coyuntura no es una entidad muy eficiente en ese sentido, porque hay mucha corrupción, hay mucha contratación a dedo, y hay un choque siempre entre esta competencia de supervisar del OCE con las funciones de la Contraloría, que la Contraloría también supervisa el uso de los fondos públicos. Entonces, justamente, la razón por la que le están cambiando el nombre dicen que es para evitar esa confusión de función supervisora, pero no se entiende bien. El OCE lamentablemente empezó como un ente chico y se le fueron agregando más competencias, ¿no? Inclusive pues ahora el OCE llegó un Tiene tiempo tribunal. el tribunal es otra entidad, pero está Adscrito. vinculada al OCE, el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Que es el tribunal administrativo que resuelve los recursos de apelación. Pero el OCE, por ejemplo, llegó inclusive, y es algo que yo siempre he criticado, a administrar arbitrajes. Yo siempre decía, ¿el OCE qué hace administrando arbitraje? El OCE tiene que ver que estas compras públicas cumplan su finalidad de la manera más eficiente, así de simple. O sea, que el Estado que gasta dinero para adquirir un bien, contratar un servicio o una obra, ese dinero sea mejor gastado y se cumpla la finalidad. Eso es todo lo que debería ser. Pero acaba metiéndose, regulando, por ejemplo, qué es lo que debe hacer un árbitro. Claro, o No le sea, compete. regula, hace funciones que no le debería hacer y más bien no cumple labor de fiscalización, porque como comentaba doctor Sotelo, hay algunas contrataciones que ni siquiera tienen poder de fiscalización, como las que organizan con las entidades extranjeras, o como por ejemplo esas contrataciones que hacen de Estado a Estado, que inclusive escuchaba en un Zoom de DESAN, de este tipo de contrataciones, que inclusive el Estado contratante puede contratar un tercero para que ejecute la obra, en este caso de gobierno a gobierno, pues de construcción o consultoría de una obra específica, como se dieron para los panamericanos. Es que es así. O sea, Entonces, no hay ni siquiera la seguridad de que sea el Estado que fiscalice el cumplimiento. Entonces, ni el OCE está viendo eso. Entonces, ¿qué funciones realmente hace el OCE? Sí, o sea, el OCE fiscaliza, aprueba absorbe consultas. Básicamente eso. Yo creo que se ha agigantado demasiado el ente, que es un ente especializado además.
Entonces un ente especializado no puede estar en todo, pues. Claro. Porque eres especialista en algo, tienes que circunscribirte a lo que eres especialista. No puedes ir más allá. Por eso que hay algunas cosas en donde patina, ¿no? Lamentablemente es así. Doctor, queremos hoy aprovechar para que la gente a pie pueda entender cómo participar en ese proceso. Entonces yo le hago una pregunta de base. Primero, ¿cuáles son los requisitos que debería ser tener una persona natural y una persona jurídica para participar o ser proveedor del Estado? Sí, es muy importante. Mira, básicamente, además del, obviamente en el caso de una persona natural tener la capacidad de ejercicio de sus derechos, que es algo para hacer cualquier contrato, existe un registro, ¿no? El famoso RNP, Registro Nacional de Proveedores, en los cuales todas las personas que quieren participar en contrataciones con el Estado tienen que estar inscritas. Otra vez aquí está esta trilogía, ¿no? Para bienes son los requisitos, simplemente llenas un formulario, para aplicarlo simple, llenas un formulario y es de aprobación inmediata. En el caso de servicios, igual. Hay un servicio especializado que son los servicios de consultoría, que son especializados, a veces mucha gente no dice porque son orientados para la obra. Un servicio de consultoría de obra es el que hace el expediente técnico, el supervisor de la obra, esos son servicios especializados. Tienen su trámite aparte en el RNP, distintos requisitos, distintos costos. Y finalmente el registro de los ejecutores de obras, que debe ser pues probablemente el más complicado de todos, y ese es uno de los casos en los cuales pues uno ve mayor conflictividad. Bueno, para nosotros los abogados es mayor trabajo, pero en realidad me ha tocado casos en los cuales pues hay cada cosa, cada interpretación disímil además, porque el registro también tiene este tema de cierta discrecionalidad de los funcionarios. Para algunos cumples presentando un documento A y para otro el mismo documento te dice que no cumple, me ha pasado. Pero entonces, una vez que logras inscribirte en este registro, estás habilitado para contratar con el Estado. Ahora, tienes que mantener esa habilitación durante el tiempo, porque hay causas por las cuales te pueden inhabilitar. Si tú firmaste un contrato A, por ejemplo, y luego te lo resolvieron y no pudiste en un arbitraje revertir esa decisión, vas a tener una sanción de inhabilitación, por ejemplo. Entonces tienes que mantenerte con el registro vigente sin sanción para poder seguir contratando. Pero el requisito básico es estar inscrito en el RNP. Doctor, una consulta que quería saber. Si yo me inscribí, imaginemos, ¿no? Soy una persona, un ciudadano a pie, me inscribí. Y hay una municipalidad a la que yo quisiera venderle unos bienes o proveerle de algo. ¿Cómo sé lo que la municipalidad necesita? Claro. ¿Cómo podría averiguar eso? ¿Dónde se publica? ¿O cómo estoy al tanto de lo que necesitan para poder ofrecerlo? Claro. Bueno, está el portal web, el famoso SEACE, en donde están colgadas todas las bases, todos los requerimientos de todos los procesos de selección. También está en el caso, por ejemplo, de los convenios marco, hay fichas, pero hay que ser bien específico en este caso porque son de bienes estandarizados, son de bienes comunes, por así decirlo. No vas a encontrar nada específico ahí. Por eso que en realidad, por ejemplo, ¿qué he visto que compran? Hay unas sillas de determinado tipo. He visto camillas tipo A, Z, 44 para hospitales. Entonces ahí te inscribes, hay unos catálogos, ves si tu bien cumple y lo puedes colar. Se usa, la verdad, en mi experiencia, muy poco. Se usan todos estos sistemas alternativos, las subastas inversas, son muy poco, porque son solo para bienes y ciertos servicios no los de consultoría. En relación a la pregunta que hizo Jorge, quería hacerle la consulta, doctor, si necesariamente todas las entidades están obligadas a publicar sus requerimientos en el portal SEACE, o es que el área usuaria o el área que se encarga de elaborar de publicitar, digamos, los requerimientos, puede, por ejemplo, un catering, porque recuerdo hace muchos años que esta área logística, ¿no?, la más conocida, logística, venía al área usuaria y le decía, necesito esto para tal evento.
Y por el monto, simplemente ya tenían ellos en sus bases ahí unas presentaciones de unos vouchers de unas empresas. Entonces, por ejemplo, y simplemente, ¿no? Solamente veían los nombres, decían, bueno, ok, y mandaban las propuestas y ellos por correo respondían a decir, esto es mi presupuesto. Pero en la actualidad, ¿es así, sigue siendo así o ya no? Mira, hay un régimen de contrataciones, que son las contrataciones menores a 5 UITs, que están exentas de esta formalidad, ¿no? Ahora, para ser proveedor de estas, tienes que estar en el RNP también. Cuando son menores ya a 3 UITs, si no mal lo recuerdo, y ahí sí no necesitas ni eso. Pero pues son para cosas chicas, ¿no? Es como una caja chica, entonces se ha validado el criterio de eficiencia versus el de formalidad en estos casos, porque dice, bueno, para hacer compras menores vamos a obviar ciertas formalidades, ¿no? Ahora, también eso abre una puerta, Así ¿no? es. Porque en muchos casos, ¿qué es lo que hacen? Fraccionan, ¿no? Por eso que una de las grandes prohibiciones en la contratación pública es fraccionar. Porque tú dices, si yo hasta determinado monto me libero de ciertas formalidades y ciertos controles, entonces si agarro la contratación grande y la fracciono, pues son montos chiquitos. Entonces Doctor. voy salteándome y sacándole la vuelta a la norma. Correcto. Una consulta. ¿Qué tan engorroso es hacer contrataciones con el Estado, desde el ciudadano de a pie? Y también si hay transparencia, doctor, porque efectivamente estamos queriendo saber si es que el Estado es un buen cliente o no, No como negociable. empresario. Quiere contratar con el Estado. ¿Están todos los candados necesarios para que se dé con transparencia estos procesos? Porque hay mucha gente, emprendedores que dicen, bueno, creo que no vale la pena porque ¿quién va a supervisar que efectivamente ese proceso se dé con toda la transparencia necesaria? Y luego, si nos puede explicar de manera simple, ¿cómo se planifica este proceso de contratación al interior de las entidades? Correcto. Lamentablemente debo decir que es engorroso. Como lo dije al principio, la norma de contratación a veces no tiene lógica. Yo siempre recomiendo a las personas que quieren contratar con el Estado, sobre todo por montos importantes, es necesario, fundamental que tengan una asesoría especializada. Porque hay formalidades que un criterio de razonabilidad y eficiencia no las entendería. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo participo también y yo participo como consultor a veces. No siquiera me refiero a obras, que es otro nivel de complejidad. Entonces te exigen, cambió el tiempo y empezaron a usarse todas de vía electrónica, ofertas electrónicas. Lo cual es un gran avance, porque antes tenías que acercarte a las entidades con unos expedientes enormes de hojas, de miles de hojas, visados, numerados, foliados, como le dije, todo, y presentar, y lo revisaba un notario. Bueno, eso cambió. Qué bueno, dije, no, porque ahora todo eso se escanea y lo presentas con correo electrónico. No, ahora, por ejemplo, para que vean una formalidad absurda, cada hoja tiene que estar firmada por el representante. Pero, bueno, dice, bueno, ya está la firma electrónica, puedo escanear mi firma y la pego. No. El OCE saca una interpretación diciendo, no se puede firmar electrónicamente y no se puede pegar la firma. Entonces, es peor aún, porque tu expediente de 1000 páginas que antes tenías, lo que tienes que hacer ahora es firmarlo manualmente y escanearlo y presentar el archivo. Eso es algo, por ejemplo, de lo más simple que hay. Normalmente en las bases también tienen un lenguaje, a pesar que hay unas bases estandarizadas de obligatorio uso, pero como cada contratación tiene sus características, que tienen disposiciones contradictorias. Te piden ABC documentos obligatorios. Más allá, en un cuadrito, dicen documentos que se deben presentar, así, por ejemplo, en un cuadrito. Y con un asterisco abajo una llamada dice, también presentar tal documento. Entonces, una persona diligente revisa las bases y lee lista de documentos obligatorios. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Tú los tienes, te aseguras que esté todo ok, lo presentas. No, tu oferta no procede porque no presentaste tal documento. ¿Pero dónde está? Aquí están los obligatorios, no figura. No, señor. Tenía que revisar en el anexo 6, el cuadro 1 del anexo 6. En la parte de abajo decía, también necesitamos copia de no sé qué cosa.
Entonces, es muy engorroso, es complicado, hasta para las contrataciones más chiquitas, sí. Cuando uno adquiere cierto expertise, probablemente ya tengan estandarizadas varias cosas los departamentos de logística de cada contratista, ¿no? Pero yo te digo que es complicado, hay que conocer la norma, hay que capacitarse, hay que tener asesoría, y básicamente es eso. La norma a veces, como te digo, no tiene mucha lógica. Es Tú dices, transparente. tú doctor. puedes ser... El hecho de que ya sea así te quita totalmente transparencia. Porque donde tú admites a interpretaciones distintas, y cuando las reglas no son claras, pierdes transparencia. A veces las reglas no son claras también porque está direccionado para Claro. determinada persona, sino que no lo quieren poner tan obvio. obvio. Entonces, el mundo de la contratación, ¿cómo es normalmente? ¿No? ¿Por qué hay contratistas? Pues dirán, no, entonces si sí hay contratistas. No, es que lo que pasa es que hay un proveedor que entra en determinada entidad y va conociendo la dinámica de esa entidad, y ya conoce cómo pide, y ya conoce el asterisco este que te menciono. Entonces ya va participando y ya va adquiriendo el conocimiento. Pero luego, si se quiere mudar eso a otra entidad, tiene que empezar de cero y empezar así. O sea que un componente no es el aprender la ley, sino también familiarizarse con el funcionario de ese, digamos así, de esa entidad. Porque ya sabes cómo él funciona, cómo él interpreta, cómo él razona. Exacto. Que puede ser incluso contrario a la ley. Claro, no, es más, él te dice, pero acá en las bases está también, y tú vas aprendiendo, ¿no? Dices, pero ya vas viendo, ahora existen en los privados los áreas enteras que se dedican solamente a elaborar las ofertas, y ellos son los que están encargados de... Ojo, todo esto se puede evitar también si tú eres diligente, pero necesitas, por eso te digo asesoría, revisas las bases y ubicas estas incoherencias, incongruencias, y las consultas, haces las observaciones, pero igual te implica un costo extra. Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, creo que también, como manera de comentario y también trasladándole a usted, el tema también pasa por la demora hasta en los pagos, ¿no? Hasta los pagos de los proveedores. O sea, tú tienes que tener un capital fuerte para continuar contratando o brindando servicios a la otra entidad. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Estamos presentando No Negociable en Costa. Sierra. Selva. Se disfruta música para el alma. Que tus pruebas no detengan tu alabanza. Disfrútalo solo en nuestra programación. Solo por Betel te acompaña. Hola José, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Juan. ¿Sabes? Deseo colaborar con Betel Radio, pero no sé cómo hacerles llegar mi apoyo. Pero Juan, ahora puedes apoyar a Betel Radio a través de Yape. Así es, ahora Betel Radio cuenta con Yape. Envía tu apoyo al número 947-246-545 y servirá para apoyar a Radio Betel y llevar la palabra de Dios a todo Lima. ¡Dios les bendiga! Les saluda el pastor Marcelo Valenzuela y la hermana Erika Aguilera, pastores del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia, y queremos invitarles a sintonizar Betel Radio en los 100.1 FM. Recuerda, Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. Hola amigos, estamos de vuelta con su programa No Negociable, aquí tratando el tema del ABC de las contrataciones con el Estado. Y nos quedamos con una pregunta para nuestro invitado, el doctor Eric Sotelo Gamarra, sobre cuáles son los problemas más comunes que aparecen en las contrataciones con el Estado y por qué el Estado no paga a tiempo, que es lo que dijo mi compañera Paola Martínez justo antes de irnos a la pausa, doctor. Mira,
Para ver la problemática es bueno dividir el tema de la contratación pública. En el tema de contratación pública hay básicamente 3 etapas, ¿no? La etapa preparatoria, en la cual, que era un poco creo la pregunta anterior, la entidad a través de sus distintas áreas hace un requerimiento de lo que necesita, ¿no? Y eso es canalizado a través de determinados documentos con distintas formalidades dependiendo si son bienes, servicios u obras, ¿no? Ellos dicen, yo necesito esto para cumplir tal finalidad, entonces necesito computadora, necesito sillas, necesito un abogado, un consultor, un economista que me haga un informe para esto, necesito esta obra. En esa primera etapa, como es la entidad la que actúa prácticamente sola, no hay tanta conflictividad. La segunda etapa está el procedimiento de selección, ¿no? Que es lo que les conoce normalmente todo el mundo como licitación. Que hay distintos tipos, pero es el procedimiento de selección en el cual la entidad escoge con quién va a contratar. Ahí sí hay conflictividad, porque son distintos postores intentando llegar todos al mismo objetivo, que es firmar el contrato. Mucha conflictividad en base, primero, a que a veces las bases no son muy claras, hay mala fe, hay corrupción, contrataciones direccionadas, etcétera, etcétera. Y está la tercera etapa, que quizás sea la etapa con más conflictividad, que es la etapa de la ejecución contractual, que es una vez que tú ya seleccionaste al contratista, firmas el contrato con él y empiezas a ejecutarlo. Entonces ahí es donde surgen la mayoría de los problemas. El contratista, por ejemplo, que tú le compraste computadoras, tienes que entregarle en 5 días. No, tuve un problema, necesito una ampliación de plazo para entregártela en 10. Ampliaciones de plazo, uno de los grandes problemas. Adicionales, no. Yo te contraté para que ejecutes determinada obra, pero viendo bien, faltó esto en el expediente. Un adicional, conflicto. Pago, una de las cosas más comunes. Las entidades a veces, con los cambios de gestión, no quieren validar las obras que hicieron las gestiones anteriores. Y hay una cosa que es muy cierta en contrataciones. Tú para poder recibir un pago tienes que tener una conformidad. Entonces alguien tiene que validar lo que has hecho. En servicios, en bienes y sobre todo en obras. En obras es mucho más grande. Entonces, si nadie se atreve a hacer eso, no te pueden pagar. Es imposible. Y acabas yéndote a uno de los mecanismos de solución de controversias, como puede ser la conciliación, el arbitraje, en el caso de obras también la Junta de Resolución de Disputas, que si bien es cierto, son mucho más eficientes que el Poder Judicial, la verdad es que son caros. Claro. Y generalmente, y es algo que yo siempre he criticado, porque estos mecanismos son obligatorios porque lo dice la ley de contrataciones. Las entidades a veces no quieren asumir parte de esos gastos, porque todos estos gastos de los de arbitraje, conciliación o Junta de Resolución de Disputas, por ley son asumidos 50% por la entidad y 50% por el contratista. En la gran mayoría de casos, las entidades no lo quieren asumir. El contratista tiene que asumir el 100%, lo cual es una barrera de acceso, aparte que para mí es un incumplimiento de la ley. Y eso también desincentiva, hay muchos que quedan impagos. Los que tienen la suerte de ir a poder financiar un arbitraje, en muchos casos, y lo digo porque también soy árbitro, están mal asesorados, hay un desconocimiento también de lo que son estos mecanismos, como no son el Poder Judicial, hay un desconocimiento generalizado, y entonces ese es un problema también muy grave, ¿no? Y aparte, peor aún, para ir terminando esta parte, cuando obtienes tú un laudo favorable, el laudo se llama la decisión que emiten los árbitros, una sentencia, por decirlo de un modo, obtienes, tú estás feliz, por fin conseguiste que un árbitro te dijera que la entidad te tiene que pagar lo que te tiene que pagar, la entidad simplemente no lo cumple. Están las normas de presupuesto, antes estaban dentro de las categorías para priorizar, estaban las sentencias y laudos arbitrales, las han sacado, y ahora está pues en el último escalón, y cobrar un laudo arbitral, o sea, una decisión ya emitida, firme, que ordena que la entidad le pague al contratista determinado dinero, tienes que irte al Poder Judicial a estar un buen tiempo ahí, a ver si tienes la suerte que te paguen. Doctor, pero a las causas que usted ha comentado también se puede sumar las causas atribuibles a la entidad, en el sentido que, por ejemplo, en el caso de las entregas de las, digamos, 1000 computadoras, no hay un ambiente especial, es una causa atribuible a la entidad, o en todo caso, por ejemplo, en el tema de la construcción, no hay un saneamiento legal.
Entonces hay situaciones que lamentablemente también perjudican al adjudicatario y que también retrasa su conformidad, retrasa el pago. Entonces es un conjunto de cosas que vienen sucediendo, ¿no? Y todo eso es básicamente porque yo he ubicado dos características, ¿no? Una es que el funcionario no está capacitado para hacer eso. Hay muchos funcionarios que en realidad no se sabe qué hacen ahí porque tú los hablas con ellos, los entrevistas y te das cuenta que no saben nada o saben muy poco. Y hay otros que los que saben, como tienen este control de la Contraloría, del órgano de control interno, que los fiscaliza, tienen mucho miedo de actuar. Un funcionario para firmarte una conformidad, tiene un miedo, porque a veces son de millones en obra, y si firmo... Yo te puedo contar un caso particular, ¿eh? Yo no soy funcionario, yo soy consultor en algunos casos. Tiene libertad. Y me contratan, trabajo por algunas empresas públicas, y me dicen, bueno, hagan un informe a ver si este adicional que me han solicitado es procedente o no. Bueno, efectivamente cumple todos los requisitos, es procedente. Yo no decido, yo me pedí un informe, pasa el tiempo, y eran, no sé, era mantenimiento de equipos. O sea que si no lo mantenías en el tiempo, porque en el adicional en el servicio también puede ser mayor cantidad del mismo servicio, pero durante más tiempo. Entonces, se iba a quedar sin luz una parte del Perú. Así era. Si no le daban mantenimiento. Entonces, hasta que contraten o una nueva empresa o hasta que le extiendan a esta, era mejor un adicional. Bueno, pasó. Denuncia penal por la fiscalía. Está coludido con el contratista que ni siquiera sabía quién, ni siquiera sé qué. Está coludido. Bueno, a mí no me han denunciado, yo estoy como testigo, pero los han denunciado a los funcionarios, ¿no? Y tengo que ir a declarar. Pero mira, o sea, yo que no soy un funcionario estoy involucrado y tengo que perder tiempo y dinero yendo a declarar algo que es tan simple. Y cuando lees los requerimientos, por ejemplo, de fiscalía, que vienen a raíz de informes de control interno, de contralorías, ves que esto saben. O sea, te dicen, no, un adicional tiene que ser algo distinto. No necesariamente. En servicios puede ser mayores cantidades del mismo servicio, eso está, pero cualquier persona que está en este mundo especializada lo conoce porque hay opiniones pues emblemáticas, por ejemplo, muy conocidas de los servicios de seguridad. Yo contraté un servicio de seguridad para tal edificio por un año. Ya. Pero se me vencía el contrato y no lo puedo dejar desatendido. No, tienes que volver a convocar y eso se demora. Claro, entonces, ¿qué hago? Pídele un adicional del mismo servicio, pero por un mes más. No, que eso es contrato complementario. Sí, también puede ser un contrato complementario, pero también puede ser un adicional. Doctor, y precisamente hablando de estos contratos, ¿cuáles son estos procedimientos de selección y en qué se diferencian cuando se usan, por ejemplo, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contrataciones directas y seguramente algunas otras que he obviado, pero ¿qué nos dice usted acerca de estos procedimientos de selección que de por sí sabemos que son bastante engorrosos y más con el testimonio que usted nos está dando? En primer lugar, lo que siempre me gusta decir también cuando dicto cursos es que estos son nombres, solo son nombres, porque en realidad todos son contratos de contratista con el Estado, ¿no? Facilito. Son nombres que le ponen y que han ido cambiando también, ¿eh? Sí. Han ido cambiando y probablemente cambien. Una licitación es el contrato para obras o bienes. Un concurso es un contrato para servicios. ¿Por qué uno es licitación y por qué el otro se llama concurso? O sea, ¿por qué no le pusieron licitación para obras y licitación para concursos? ¿Por qué tiene que ponerle un nombre? Ya. Un contrato de obra, contrato de servicio, contrato de adquisición de bienes. ¿Por qué tienen que poner? Ahora, estos dos contratos, ¿cuál es su peculiaridad? Los montos. Tienen determinados montos. Generalmente son montos altos. Estos montos varían cada año en función a la ley de presupuesto. Entonces son, digamos, contrato, en el caso de licitación, para obras de montos altos, por así decirlo, y bienes altos, y el concurso para servicios, montos altos. En el caso de montos menores, se utiliza el nombre adjudicación simplificada. Pero la adjudicación simplificada, y acá por eso digo que es medio, opera para bienes,
servicios y obras. O sea, se diferencian los otros en el monto, pero en la adjudicación simplificada entra todo, pero el monto es menor. Una contratación directa es una contratación, y es importante saber que hace que las entidades, sin llevar a cabo las formalidades exigidas por la ley, de manera oportuna, porque las subsanan, por así decirlo después. Acá también es un gran foco de, lamentablemente, corrupción. Y es donde entran, hay muchos supuestos para esto, pero el más usado, por ejemplo, es la llamada contratación por emergencia. Por eso que cuando salen las normas y dicen, que yo creo que no es lo mismo, pero lo usan, dicen, situación de emergencia en Trujillo, o en Arequipa, o no sé, en cualquier sitio. Situación de emergencia, entonces puedo hacer una contratación directa por emergencia. Yo creo que no es necesariamente así, que necesita una justificación mayor. No son los mismos conceptos, no es la misma situación. Exacto, necesitas una justificación porque es, una cosa es que una determinada circunscripción geográfica tenga una emergencia, y otra cosa es tu contratación en específico. ¿Pueden coincidir? Sí, a veces coinciden, sí. Por ejemplo, si cae un huaico en determinado sitio, habilitan a la municipalidad para que contrate directamente, por ejemplo, hospitales, de estas tiendas de campaña, esos hospitales que se arman rápido. Máquinas, maquinaria para en mover. pandemia se habrá hecho eso un montón. Mucho. Y ahí es donde, lamentablemente... Pero, como usted bien dice, una cosa es que mi entidad requiera de manera urgente algo, y otra cosa es que declaren un estado de emergencia, porque inclusive hay estados de emergencia que se han prolongado por años. Entonces, ¿dónde está la emergencia para contratar allí? En muchas declaratorias de emergencia lo que se está haciendo ahora es, pones un párrafo adicional, le dicen, en este caso específico se autoriza, es más, se ponen a las entidades, ¿no? La municipalidad tal, a hacer contrataciones por emergencia. Entonces, ahí un poco, pero... Lo ponen justamente porque no necesariamente coincide. Claro, porque ¿no? Ahí estamos. Entonces hay otros tipos de contratación. Y está todo este otro mundo de contrataciones un poco más, yo siempre les llamo exóticas y que no han pegado mucho, que parten en supuestos de bienes estandarizados, que existen fichas. Justamente ese punto, doctor, quería hacerle la consulta, no me robe la pregunta. Sobre los convenios marcos, claro. Justamente que ha salido, tiene ¿cuántos años aproximadamente? Y no es tan antiguo, es reciente, creo, los convenios marcos. No, ya tiene su... Sí. Más de 5 años. Pero digamos, casi... Lo que pasa es que como no se usa tanto, ¿qué es un convenio marco? No es cosas que se contratan normalmente, que son estándares. Entonces ya existen unas fichas en las cuales están definidas las características. Por ejemplo, para que puedan entender nuestros oyentes. Por ejemplo, claro, digamos, la entidad siempre... ¿Qué cosa es lo que, por ejemplo, el Poder Judicial siempre va a requerir? Son hojas, papeles, toners, y eso va de la mano, por ejemplo, con lo que son las compras corporativas. Claro. Que sí me parece algo muy bueno. La compra corporativa lo que hace es un requerimiento que pueden tener varias entidades, lo hace más grande para conseguir en el volumen un descuento en el precio. Ahora, son determinados muy pocos bienes, pero sí son. De servicios, la verdad que hay muy pocos, porque los servicios son tan particulares, claro. Pero sobre todo en bienes, ¿no? Eso es en compras corporativas, pero en convenio marco, si puede explicar un poco más. El convenio marco es así, ¿no? O sea, están también estandarizados los bienes. En compras corporativas te decía que agrupas varias entidades para por volumen contratar mejor. En convenio marco existe ya fichas estandarizadas que están a cargo de Perú Compra, donde están definidas las características de los bienes, ¿no? Dicen, bien, silla tipo A1 o 2, determinadas características. Y ahí, si tú eres un proveedor de eso, te anotas. Y dices, yo soy proveedor de esto, ¿no? Entonces te simplifica todo. Ya no están viendo si cumples o no cumples. Tú ya dijiste de antemano, yo cumplo con esto. Porque tú ves que las características del producto, claro. Y tú te inscribes ahí. Claro. Entonces tú haces tu declaración y dices, yo este tipo de silla la fabrico o la importo, entonces yo ya de antemano digo, yo cumplo. Entonces te ahorras todo el proceso en el cual tienes que ir acreditando si cumple, qué certificación hizo, que mil cosas que te piden. Yo te hablo de silla porque hace poco asesoré uno de silla y lo tengo en la cabeza. Y nunca pensé que era tan complicado porque te piden mil cosas para una silla, pero es así. Doctor, ¿y qué tipo de beneficios el Estado ha previsto en su legislación para pequeñas empresas, pequeños emprendedores,
Porque me imagino que la competencia debe ser ardua, ¿no? Hay economías de escala que hace que un proveedor de papel destruya a un proveedor de papel pequeño, digámoslo así, ¿no? En términos muy simples. Hay distintos incentivos, ¿no? Esto es una decisión legislativa. Yo, cuando hice, por ejemplo, la maestría, estudié el caso europeo y ahí es totalmente inverso, ¿no? Todos tienen que ser tratados por igual, ¿no? Todos los proveedores de cualquier país miembro de la comunidad. Acá, en cambio, es distinto. Acá hay muchos beneficios. Hay un beneficio para las MIPES, un porcentaje de beneficio. Hay un beneficio para los que están inscritos en el registro de discapacitados también. Existen ciertos beneficios para los que contratan, por ejemplo, en el caso de ejecución de obra, personal de la localidad. Porque de ese modo se busca incentivar, ¿no? A que los lugares en donde se ejecutan las obras, sobre todo en obras, se vean beneficiada la gente de ahí, no solo con la obra en sí, sino también con la generación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces ahí sí existen estos beneficios. Muchos los critican, porque dicen que distorsiona un poco, porque existe un principio que es el de igualdad ante todo. Es una decisión, pero legislativa, ¿no? De cada estado, ¿no? El Estado peruano ha decidido promover eso, promover beneficios para ciertos sectores. Doctor, pero hay algunas acreditaciones que dan puntajes en contra inclusive de la convicción, de los principios que tiene, por ejemplo, un gerente de una empresa de construcción. Se le obliga a que tenga una capacitación de género para ser una empresa libre de género y se le otorga puntos adicionales en el tema de obras, por ejemplo. Y es un caso real, ¿no? De una amiga muy cercana que le obligaban a tener, para estar en iguales condiciones con otras empresas que también tenían esta certificación, obligar a sus trabajadores y a ella misma, a todo el personal administrativo y tanto los de mano de obra, que pudieran capacitarse a través del Ministerio de la Mujer con una empresa para hacer las certificaciones y otorgarle 2 puntos adicionales. Entonces vemos que lamentablemente también el ya tema no de la ideología de género... en búsqueda de eficiencia, ¿no? Como podría ser una certificación ISO, que eso sí va en función de la eficiencia. Va en función de la ideología. De la ¿no? ideología. Si eran más puntos por ser cristiano, más puntos por ser menos puntos por ser ateo. De la U, de la alianza. Eso existe, se ve entonces, doctor. O sea, lo que pasa es como yo te decía, ¿no? Son decisiones legislativas. Yo siempre cuando me piden interpretaciones, opiniones, yo siempre parto de un punto. En contratación pública, la finalidad del contrato es satisfacer una necesidad pública. O sea, el Estado no construye un colegio para decir qué bonito es mi colegio, o en mi colegio estudian mujeres u hombres. El Estado construye un colegio porque tiene una política que quiere llevar educación a determinado sector y educación de calidad. Por eso supuestamente el colegio pues es un super colegio, cumple con todas las normas, está correctamente implementado y todo. Entonces, si tu beneficio o tu excepción te va a llevar a cumplir con esa finalidad pública con una mayor eficiencia, claro, está justificada. Pero si es algo político, coyuntural o algo que simplemente te gusta o simbólico, ¿no? O te parece a ti que está bien pero no tiene ningún sustento, para mí no debería ir, ¿no? Doctor, y hablando de las mega obras, ¿nos puede explicar, porque ha habido un caso muy escandaloso, imposible no hablar de él? La primera pregunta sería el caso del tema de Odebrecht, que son las adendas al contrato. Y la segunda, doctor, actualmente ya en el Congreso se está debatiendo una nueva ley general de contrataciones. Y en su opinión, ¿cuáles son los aportes que haría usted a esta ley? Porque al inicio dijo que tenía conocimiento de que se iban a cambiar denominaciones y tanto. Pero esas dos cuestiones, doctor, por favor. Correcto. Bueno, el tema de Odebrecht es engorrosísimo, ¿no? Sí. Inclusive si tú le mencionas a un árbitro, como soy yo, de contratación pública, Odebrecht, todos ¿no? Cuando a veces me preguntaban a mí, ¿tú qué parte de derecho ejerces? No, yo soy árbitro. De Odebrecht me decían, le digo, no, yo de los honestos. De los honestos. ¿Por qué? Odebrecht fue la corrupción en todo, ¿no? En todos los aspectos, que te decía. Desde los actos preparatorios, porque le hacían todo para ellos, la selección, porque era dirigida a ellos, y la ejecución, porque las controversias de ejecución son las que te dan más plata. Si tú generas una prestación adicional, eso significa que te tienen que pagar más. Claro. Si tú generas una ampliación de plazo, también te tienen que pagar los gastos generales. Ahí es donde muchas veces está el dinero. Y ya no pasas por todo el proceso, sino que ya estás contratado. Entonces, y si hay una entidad por ahí que tú no tienes llegada, como se dice,
y te dice, no, yo no te doy la ampliación de plazo. Vas a un arbitraje y comprando a los árbitros como decía, consigues que los árbitros te la aprueben y cobras. Y estamos hablando pues de muchísimo dinero. Cobras grandes. Las adendas justamente son la materialización de estas modificaciones del contrato. Una ampliación de plazo es una modificación del contrato. Un contrato que te dice que tú tenías que hacer determinada prestación en 10 días, si yo te amplío el plazo en 10 días más, significa que ahora lo tienes que hacer en 20. Eso es una modificación del contrato y eso se hace a través de un documento que es una adenda. Igual un adicional, igual. Entonces una adenda es la materialización de una modificación del contrato. Entonces, en realidad, donde está la corrupción es en las modificaciones contractuales. Porque tú además pactaste con determinadas características la ejecución de una obra, por ejemplo, y luego te la pueden ir cambiando. Así es. ¿No? Entonces ahí es donde está. Y en los esfuerzos que hay de la nueva ley, hay mucho de todo, ¿no? Como en todo momento hay mucho lobby. Creo que la propuesta es de la Contraloría, ¿no? En su mayoría. Del Poder Ejecutivo, pero se ha citado a diversos ministerios, instituciones. Yo lo que te puedo decir es, lo que he visto, mucho interés personal en las personas que han ido a exponer. No veo mayores cambios significativos. Como les he dicho, en realidad el key del asunto, donde deberemos mejorar más, está en obras. Bienes y servicios también, pero generalmente en obras. El sistema para contratar obras en Perú, y esto lo he hablado con especialistas porque existe ahora pues este boom de las obras, de derecho de la construcción, donde los abogados nos estamos metiendo un poco a hacer trabajo de ingeniero, y hay muchos abogados como a mí nos apasiona, porque aparte es algo nuevo, y los ingenieros, bueno, siempre han querido estar en ese trabajo de abogado, muchos ingenieros que están, y conversamos en eventos, conversamos mucho en eventos. Los ingenieros tienen otra óptica totalmente distinta, y eso te enriquece. Yo hablaba con uno y me decía, acá Perú tiene este sistema que es, contrato a alguien para que me haga el expediente. Te hace un expediente técnico que es básicamente los planos y cómo debe ser la obra. Luego contrato a alguien para que haga la obra de acuerdo a ese expediente. Son dos procesos distintos. Otros también que supervisan. Luego otro que supervise y luego otro que el equipe, por ejemplo. Eso no se hace así en el mundo. Claro. Se hace todo traslapado en el mismo momento, un solo contratista. Ahora pues están lo que se escucha el contrato NEC, FIDIC, los contratos gobierno a gobierno, lo que se llama el BIN. Todo bajo una óptica, enfoque colaborativo. Eso se quiere meter en la ley, por ejemplo, el enfoque colaborativo. ¿Qué es el enfoque colaborativo? Muy simple. Estamos hablando de obras. En una obra, normalmente lo que pasa acá es que yo soy la entidad, te contrato a ti, yo quiero pagarte lo menos posible. Y tú, contratista, quieres sacarme la mayor cantidad de dinero. Entonces siempre estamos enfrentados. Eso se llama un enfoque adversarial. Y el supervisor metido en el medio, que también, dependiendo quién está, él también mete su cuchillo. El enfoque colaborativo, ¿qué es? Todos actuando para un mismo fin, que es que la obra se haga. Eso no lo va a cambiar la ley, así lo ponga. Eso es un cambio de chip, de educación, ¿no? Por eso siempre les digo, este tipo de eventos y otros eventos más, foros, difusión, todo, es importante, tienen que cambiar. Lamentablemente, para el funcionario público, le resulta muy difícil alinear sus intereses con el del privado. Claro, doctor. Doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, hemos aprendido bastante con su participación y esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Correcto. Gracias, Muchísimas gracias por por su su invitación y Hasta su una disposición. próxima. Así es, amigos, así vamos finalizando el programa del día de hoy. Los esperamos el día Viernes. A En- las 5:30 de la tarde por 100.1 de Betel. Te acompaña. Hemos presentado No negociables.